Hola, hola, ¿qué tal? Soy Gloria Paredes, muy bienvenidos a Vivir Tejiendo. El día de hoy compartiré con ustedes este lindo zapatito, slipper o babucha tejido en la técnica de crochet o ganchillo, súper fácil, miren, en punto alto y solo unos cuantos puntos bajos alrededor para finalizar. Hemos utilizado aproximadamente 60 gramos de lana indicada para un ganchillo número 5, pero hemos trabajado con un ganchillo del número 4 para que el tejido nos quede muy tupidito y consistente. También necesitamos 2 de estas florcitas, si es que tú deseas ponerlo, pero también queda muy bonito sin la flor. A continuación el paso a paso y no hay que perderse ni un solo detalle. Bien, para empezar a tejer nuestras babuchitas en la técnica de crochet o ganchillo, tengo aquí mi ganchillo que es de 4 milímetros, como pueden ver, y estas lanitas que están indicadas para tejer en un ganchillo de 5 milímetros, pero como quiero que el tejido quede tupidito, estoy utilizando una lana un poquito más gruesa. Y también necesitamos 1 centímetro o una reglita como la que tengo yo aquí. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo siguiente, vamos a tomar nuestra lanita, la envolvemos en nuestro dedito como siempre hacemos, formando una E para poder tomar el primer puntito. Una vez que tenemos el primer punto, vamos a tejer 20 cadenitas. En mi caso, 20. Si ustedes están trabajando en otro grosor de ganchillo o lana, les voy a indicar cuántas ahora mismo, ¿sí? Entonces tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5. A ver, déjenme que quiero y se vea clarito. Ahí está. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 cadenitas, ¿sí? A ver, vamos a ver con nuestro, bueno, no cinta métrica, sino, a ver, perdón, allí acercamos un poquito y con nuestra reglita vamos a medir, ¿sí? Bien, empezamos de aquí y tenemos, vamos a ver, tenemos aquí 12 centímetros, miren, ahí está, 12 centímetros, empezando desde aquí, que es el 0, 1, 2, 3, hasta llegar a 12 centímetros. Bien, esa es la medida que necesitamos. Si ustedes están trabajando con otro número de ganchillo o de lana, pues simplemente tejerán hasta tener 12 cadenitas. Una vez que tenemos esto, vamos a contar las cadenitas que tenemos aquí. Esta no, ¿sí? Sino desde acá, 1, 2 y 3. Y en esta tercera cadenita vamos a entrar tejiendo así un punto alto. Tomamos la lazada y entramos aquí. Y voy a tejer. A ver, lo hacemos de nuevo. Aquí. Voy a tejer allí mi punto alto. ¿Sí? Allí tengo 2 porque estas cadenitas del inicio vendrían a ser mi primer punto alto. ¿Qué más hago? Enlazo y voy al siguiente espacio de cadena a tejer otro punto alto. Enlazo y voy aquí y tejo otro punto alto. Y así voy a llenar de puntos altos toda la cadenita. Bien, miren, ya llené de puntos altos todas mis cadenitas hasta el último punto. Este es el nudito que cuando ajustamos nos queda así. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a subir aquí con 2 cadenitas, solo 2, no 3. Una y 2 cadenitas. Enlazo para punto alto y este primer agujerito lo dejo libre y tejo en el siguiente mi punto alto. ¿Sí? Ahí está. Enlazo nuevamente, voy al siguiente espacio y así voy a llenar todos los espacios de estos agujeritos con puntos altos hasta llegar al último, y debo de tener en la segunda carrera la misma cantidad de puntos que aquí. Entonces vamos a continuar tejiendo. Bien, como pueden observar, estoy a punto de terminar esta carrera, ¿sí? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18 y 19 puntos. Arriba debo tener lo mismo. Algo importante, cuando llegamos aquí, miren, voy a soltar este puntito para explicarles. Cuando estamos tejiendo tenemos ya este que parece ser el último punto. Entonces vamos a colocar allí nuestro punto alto, ¿sí? Y parece que fuera el último punto, pero no es el último. Si estiramos bien, vemos que aquí hay un agujerito más. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, este punto pertenece al que está aquí, este pertenece al que está aquí y aquí nos faltaría un punto. Hay que tener cuidado con eso. Ingresamos aquí y tejemos el último puntito, ¿sí? Allí tenemos 19 abajo y 19 arriba. Así vamos a tejer todas las carreras hasta que tengamos la misma medida, hasta que este lado y este lado midan 12 centímetros, es decir, hasta tener un cuadrado perfecto. Y ya está. Como pueden observar, he tejido a lo largo estos 19 puntos altos, ¿sí? Bien, quería mostrarles cómo es que tenemos el mismo ancho y el mismo alto. Aquí tenemos 12 centímetros y de aquí a acá también tenemos 12 centímetros, ¿sí? Bien, ahora cuando estoy a punto de terminar esta última carrera para mi cuadrado perfecto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, en el último punto voy a tejer así. Tengo 3 puntitos, paso estos dos y me quedo allí. Voy a cortar una hebra dejando unos 5 o 7 centímetros y voy a traer un lacito así o un nudito corredizo que voy a ingresar así con el siguiente color. Miren, voy a ingresarlo así y lo paso y listo. Ya está. Ajustamos aquí y aquí voy a tejer una cadenita y una cadenita más para poder dar la vuelta a mi tejido, ¿sí? Con estas hebritas no nos preocupamos porque luego las vamos a perder en el tejido y van a quedar aseguradas. Pero en el caso de que te preocupe demasiado que se vaya a desbaratar, entonces vamos a hacer lo siguiente. Tomamos la hebrita, la ponemos en la aguja lanera, vamos a la base del puntito y en este lacito ingresamos la aguja y listo, quedó asegurado. Luego perderemos estas hebritas. Vamos a tejer, luego que hemos tejido nuestras dos cadenitas, damos la vuelta y lo que vamos a hacer es este punto lo dejamos vacío como siempre y pasamos y continuamos tejiendo nuestros puntos altos como hemos venido tejiendo siempre nuestros 19, en mi caso 19 y en tu caso de repente son más o son menos, ¿sí? Vamos a continuar tejiendo la misma cantidad de carreras que tenemos aquí. Aquí tengo por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Lo más importante, más que la cantidad de carreras, es que tenga el mismo alto que tenemos aquí, ¿sí? De repente la lana que estamos usando es un poquito más finita o un poquito más gruesa y va a variar en una carrera, para más o para menos. Pero lo importante es que tenga la medida, siempre esta misma medida en el siguiente color. Continuamos entonces. Bien, como pueden observar aquí, la pieza ya está completa. Tengo la misma cantidad de carreras y la misma cantidad en centímetros. Ahí está, 12 centímetros, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Una vez que hemos terminado aquí, vamos a tejer una cadenita más. A ver, una cadenita más que no quiere pasar. A ver, acomodamos la hebra y ahora sí tejemos una cadenita. Ahora sí. Y pasamos la hebra jalándola un poquito larguita para poder cortar, ¿sí? Vamos a cortar allí. Retiramos la hebrita y con esta hebrita de acá vamos a coser. ¿Cómo vamos a coser? De la siguiente manera. Observen. Vamos a traer esta parte aquí y poniendo así la lana en nuestra aguja lanera, vamos a cerrar esta parte. Yo voy a acercarles más para que puedan ver bien. Allí. Y vamos a coser punto con punto, ¿sí? Miren. Aquí tenemos las cadenitas y vamos a tomar cada una de las cadenitas con su pareja, por decirlo de alguna manera. Así.
De esta manera vamos a cerrar toda esta parte de nuestro zapatito o babucha. Ahí está. Cuando llegamos a la esquinita, vamos a asegurar en la última orejita que se forma acá de nuestra lanita. Aquí. Aseguramos, ¿sí? Y vamos a perder esta hebrita entre el tejido. Por ejemplo, por aquí. Ahí está. Cortamos. Y listo. Así es como debe verse nuestro zapatito. ¿Sí? Les voy a mostrar aquí en el piecito de molde que tengo. Miren. Quiero para que puedan ver las dimensiones. A dónde llega el tejido ya cosido. Y aquí la parte del talón, ¿sí? Bien. Si nosotros ponemos esto aquí, el talón justo queda allí, ¿sí? Estamos trabajando en base a 24 centímetros de largo del piecito, ¿sí? Tomando en cuenta que esto viene hasta acá adelante. ¿Qué vamos a hacer ahora? El siguiente paso. Vamos a tomar cualquiera de los dos colores. En este caso yo prefiero tomar el color anaranjado. Y vamos a empezar aquí, ¿sí? Vamos a poner así esta parte cosida hacia nuestra mano izquierda. Esta parte luego la vamos a coser, la dejé abierta para no confundirnos. Y vamos a poner aquí nuestra lanita y vamos a tomar la hebrita aquí en toda la esquinita. Así vamos a colocarnos con paciencia para que no nos salga mal. Ahí está. Entonces voy a tomar así la hebra, dejando larguito siempre. Aquí voy a tejer con las dos hebras, solo por la primera cadenita nada más, para que quede asegurada. Luego dejo esta hebra corta y voy a tejer una cadenita más para dar el alto de mi punto alto. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tejer 2 puntos altos en cada carrera. Estas dos cadenitas, perdón, vienen siendo mi primer punto alto y voy a ir acá. Y voy a tejer así, un punto alto, ya tengo ahí 2 puntos altos. Paso al siguiente espacio de carrera y tejo un punto alto y mi segundo punto alto, ¿sí? Luego enlazo y voy al siguiente espacio de carrera y tejo un punto alto y mi siguiente punto alto. Entonces de esta manera voy a tejer puntos altos hasta llegar un poquito antes del lugar donde tengo la costura. Vamos a decir una carrera antes del lugar donde tengo la costura. Bien, miren, he ido tejiendo pares de puntos altos en cada carrera, ¿sí? Ahora voy a hacer aquí algo, miren, con la aguja. Voy a marcar la parte de la unión solo para que ustedes puedan diferenciar. Aquí donde está la aguja está la costura, ¿sí? La costura que hemos hecho está aquí. Solo para que se puedan dar cuenta que antes de la costura tenemos una carrera. Aquí esta es una carrera, la costura y la siguiente carrera. Vamos a trabajar en esta carrera y en esta carrera de acá, ¿sí? Lo que está aquí es la costurita. Bueno, en realidad la costurita está aquí para que se vea bien. Vamos a poner ahí la aguja. Allí es donde está la costura, ¿sí? Entonces tengo carrera y carrera. Una carrera antes de la costura, una carrera después de la costura. Vamos a hacer las disminuciones. ¿Cómo vamos a hacer las disminuciones? De la siguiente manera. Enlazo, ingreso aquí, en esta carrera anterior a la costura, ¿sí? Enlazo y tejo así la mitad de un punto alto. Enlazo nuevamente, ingreso aquí mismo y tejo la otra mitad de ese punto alto. Ya tengo 3 puntitos allí, ¿sí? Enlazo nuevamente, voy a la siguiente carrera después de la costura y tejo así en estos 2 puntos, solo estos 2, y me quedo con la mitad del punto alto. Y vuelvo a ingresar allí y repito lo mismo. Solo paso estos 2 puntos con la hebra
y me quedo así. Entonces miren, tengo estos 2 puntos altos sin terminar y estos 2 puntos altos sin terminar. Tengo 5 puntos, 2, 4 y 5. Estos 5 puntos voy a tomar hebra y los voy a pasar todos de una sola vez, ¿sí? Así. Y luego voy a tejer allí una cadenita. Bien, enlazo y voy al siguiente espacio de carrera y voy a tejer aquí un punto alto normal. Voy al siguiente espacio y voy a tejer allí un punto alto normal. Y así voy a continuar tejiendo alrededor hasta llegar a la parte de aquí donde he empezado. Bien, hice las disminuciones y continué tejiendo 2 puntos altos en cada espacio de carrera. Ahora estoy aquí para terminar y tengo que unir aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo siguiente, miren. Voy a acercarles bien para que puedan ver. Aquí en esta carrera de aquí ya tejí mi primer punto alto, me faltaría uno. Voy a tejer aquí el segundo. Así. Pero no voy a terminar la carrera, ¿sí? Porque lo que voy a hacer es volver a poner la lana nuevamente, como lo hice hace un momento, el cambio de lana. Hago la orejita allí y pongo aquí el cambio de lana, ¿sí? Pero ahora no voy a cortar este color que estoy trabajando, lo dejo allí simplemente, no lo voy a cortar, ¿sí? Y lo que voy a hacer es tomar esta parte de aquí y ya con mi color, con este color, espérenme que lo pongo por aquí adelante. Ahí está. Ahora sí, por delante, ¿sí? Tomo ahora sí estas 3 cadenitas, 1, 2, 3, ingreso en la tercera y tomo la hebra de color, en este caso azul, y paso, ¿sí? Cierro esta carrera, ajusto las 2 hebras, la que acabo de cambiar y la de color anaranjado. Y subo con 2 cadenitas, 1 y 2. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a ir a tejer en cada espacio de punto un punto alto. Un punto alto, en el otro agujerito un siguiente punto alto, y así voy a continuar tejiendo puntos altos hasta llegar aquí. Miren, aquí tengo las 3 disminuciones, ¿sí? 1, 2, 3, aquí están las 3. Cuando estoy aquí en este espacio voy a detenerme para poder continuar con las disminuciones. Bien, miren, he continuado tejiendo un punto alto en cada espacio de punto alto. Ahora estoy aquí. Aquí tengo 2 disminuciones. Miren, aquí estaba el centro de nuestra costura y tengo 2 disminuciones. Aquí tengo todavía un punto alto, mejor dicho, un espacio de punto alto, un segundo y un tercero. Cuando ya tengo estos 3 espacios para llegar aquí a la disminución anterior, voy a hacer lo siguiente. Miren, ingreso aquí y tejo solo estos 2 y me quedo allí, la mitad de un punto alto. Voy al siguiente espacio y repito la misma operación, solo paso estos 2 puntitos y me quedo con la mitad del segundo punto alto. Así voy a tejer la mitad de 6 puntos altos, ¿sí? Este sería el tercero. Aquí mismo en el centro tenemos el cuarto. Aquí el quinto. ¿Sí? Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y nos faltaría un último punto alto sin terminar, el sexto punto alto. Allí. Cuando ya tengo estos 2, 4, 6 y este de aquí que sería el séptimo, pero miren, este es de un punto alto completo, si no nos confundimos. De los medios o de los puntos altos sin terminar tengo 6, 2, 4 y 6. Cuando ya tengo estos 6, tomo la hebra y la paso. A ver, lo vamos a hacer con cuidado para que no se nos desbarate. Así, y paso los 6, ¿sí? Miren, aquí solo tenía 4 y aquí 6. Bien, una vez que he hecho esto, ya no voy a tejer una cadenita como antes. Simplemente enlazo y voy al siguiente espacio para continuar tejiendo
puntos altos, ¿sí? Así. Sigo tejiendo puntos altos, 1 en cada espacio de punto alto hasta llegar aquí. Continuamos. Bien, como pueden ver, he continuado tejiendo y ya estoy llegando aquí. Cuando he tejido la mitad de este punto alto, o si quieren lo desbarato para que vean bien. Allí miren, ingreso aquí para tejer el último punto alto y tejo solo estos dos. Cuando estoy allí, voy a tomar ahora la hebra de color naranja, en este caso, el segundo color, que está aquí atrás porque no la corté, ¿recuerdan? Entonces tomo la hebra, tejo allí y paso aquí a la tercera cadenita con un puntito deslizado y cierro esta carrera. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar la hebra de color azul. La voy a dejar así larguita y aquí voy a hacer un nudito. Luego, 2 nudos. Luego voy a ocultar con la aguja lanera, ¿sí? Bien. ¿Qué voy a hacer ahora en esta última carrera? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tejer solo puntos bajos. 1, 2, así voy a tejer en cada espacio de punto un punto bajo, ¿sí? Así voy a continuar tejiendo hasta llegar. Aquí yo lo tengo con unos marcadores, miren. A partir de este punto del centro, ¿sí? Este punto, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo colocamos un marcador. Luego volvemos al punto central y contamos 1, nuevamente contamos el punto central, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo colocamos otro marcador. Vamos a continuar tejiendo así hasta llegar a nuestro marcador. Bien, como pueden observar he continuado tejiendo puntos bajos y llegué aquí donde está mi marcador. Contamos desde aquí para poner el marcador 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el marcador está en el séptimo punto. Ahora lo voy a retirar para poder tejer las disminuciones, ¿sí? ¿Cómo vamos a tejer las disminuciones? Fácil, miren. Tomamos hebra una vez, siguiente espacio, 2 veces, siguiente espacio, 3 veces. Cuando tenemos estos 3 puntos, pasamos todos. Serían 4 con el que va quedando aquí, ¿sí? Nuevamente otra vez 3 veces. Miren, aquí ya tenemos 1. Pasamos una vez recién, 2 veces y 3 veces. Y con el que teníamos aquí son 4. Y pasamos todo de una vez. Aquí en el centro vamos a tejer un puntito deslizado, ¿sí? No medio punto, sino punto deslizado. Ajustamos bien y repetimos aquí. Una vez, 2 veces, 3 veces. Y con el punto que ya teníamos, 4. Pasamos todo de una sola vez. Nuevamente 3 veces. Una vez, 2 veces y 3 veces. Aquí se nos salió el marcador. Miren, se nos ha caído, pero hasta aquí es, ¿sí? Y pasamos todo de una sola vez. ¿Y qué pasa? Continuamos en los siguientes espacios tejiendo puntos bajos. Punto bajo, siguiente espacio, punto bajo, siguiente espacio, punto bajo, así hasta llegar aquí donde comenzamos a tejer los puntos bajos, ¿sí? Así es como tiene que verse nuestro zapatito. Vamos a continuar. Bien, y aquí voy a tejer ya mi último punto bajo, ¿sí? Voy aquí, ingreso en este espacio, está un poco ajustadito, pero ahí voy a tomar la hebra y tejo un puntito deslizado, ¿sí? Una cadenita más, jalamos la cuerda y vamos a cortar. Ajustamos bien aquí, con la aguja lanera vamos a perder esta hebrita. Yo aquí cosí unas puntadas ya con la hebra que tenía, ¿sí? Y voy a terminar de coser todo esto cerrándolo. Voy a perder las hebras para luego ver cómo quedó nuestro zapatito ya puesto en el piecito de molde.
Y miren, aquí está puesta en el zapatito. Ahora yo le quiero poner un pequeño detalle y ya está. Así es como queda nuestra babuchita o zapatito tejido en la técnica de crochet o de ganchillo. Miren, no tenemos costura en la parte de abajo, solo tenemos costura aquí en el taloncito y apenas aquí en la parte de adelante, donde hemos trabajado con disminuciones. Espero que este modelo te guste, sea de tu agrado y te animes a tejerlo. Recuerda que puedes compartir las fotos de cada uno de tus trabajos con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram. Búscanos como Vivir Tejiendo. Será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho, que estén muy bien y que Dios nos bendiga a todos.